Estamos en modo sínodo, estamos en tiempo de Dios durante esta Semana Santa. ¿Qué es un oasis para todos nosotros? ¿Qué es un oasis para ti en este tiempo cuaresmal, en este tiempo de Semana Santa, en este tiempo de reflexión, en este tiempo de contingencia? Necesitamos ser un oasis, espacios eclesiales, oasis de misericordia. Es el tema que nos comparte el Padre Cristian, párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio. Somos parte del pueblo que busca al Señor. Somos parte del pueblo que busca al Señor. Listos a preparar el camino del Señor. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos de nuestro decanato Fresnillo y quienes nos siguen por las redes sociales, que más allá de las fronteras, por así decirlo, de nuestro decanato, pues nos siguen en esta transmisión. Hoy comparto el último tema de estos que se han venido llevando a cabo estos días, y yo les quiero compartir este bellísimo tema de esta reflexión: espacios eclesiales, oasis de misericordia. Pero antes que nada, yo quisiera que nos preguntáramos ¿qué es un oasis? O dónde se encuentra un oasis, o qué se puede hacer en un oasis. Bueno, un oasis es un sitio que posee vegetación y que a veces se encuentra aislado en el desierto. Y en estos sitios se descansa, se abastece de agua, de comida para entrar en el desierto. En sentido figurativo, pudiéramos decir que el oasis es el término que se utiliza para todo aquello que pone a la disposición al descanso, que es una tregua de los quehaceres que el individuo, la persona, realiza en su vida cotidiana. Por un ejemplo, cuando nosotros decimos descubrí una playa, que es un oasis, es decir, un lugar para descansar, para olvidarnos pues de las preocupaciones cotidianas y descansar, cobrar fuerzas. Y ¿de qué espacios estamos hablando al hablar de espacios eclesiales como un oasis? ¿De qué se trata? Bueno, los espacios que habitamos son esenciales para nuestra vida social. Se trata de los lugares donde hacemos nuestra vida, donde desplegamos nuestras potencialidades, donde gozamos, donde lloramos, donde servimos, donde recibimos ayuda y un sinfín de cosas. Recordemos algunos de esos espacios. Pudiera ser, por ejemplo, la casa, el hogar, la propia habitación, las calles, las banquetas, los parques, los mercados, las escuelas, el ámbito laboral, el taller, ahí en el mismo comercio, en el tianguis, en el puesto. También pudiera ser en las plazas, en las oficinas de gobierno, las escuelas y el templo también. Quizás de los espacios menos agradables sean los que tienen que ver con la administración de la vida social, y son desagradables porque generalmente pues uno va a ellos a pagar, a refrendar una licencia, a sacar un permiso, a pagar una multa. Pensemos igualmente en las instituciones de salud pública, o bien en hospitales privados, en la policía, etcétera. No siempre nos sentimos muy bien atendidos. Sin embargo, pues sabemos que las instituciones son también como un brazo largo de la misericordia, una forma de practicar la misericordia a largo alcance. Es cierto que hay un cierto anonimato en esas instituciones. Uno llega y se enfrenta ante una especie de ser opaco y complicado. Le mandan a uno de una ventanilla a otra, no sé si les ha pasado, mucha burocracia.
A veces el trato es muy frío, muy impersonal. Sin embargo, también a través de ellas hay muchas cosas buenas que son realizadas. Podemos tener la certeza de que alguna atención se presta a las personas que acuden a ellas o a nosotros mismos cuando a ellas hacemos o asistimos a ellas. Tal vez a través de las instituciones sea posible también comprender aquellas preguntas. ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos? La cooperación que tal vez hemos aportado a instituciones de servicio social, puede ser la Cruz Roja, las casas, hogar, etcétera. Y las eclesiales, Cáritas parroquial, las misiones, comedores, visitas a enfermos, puede ser pensada como espacios de esta misericordia practicada, digamos, a larga distancia. También las instituciones religiosas, la iglesia tiene estos espacios administrativos. Aquí también hay trámites que hacer, servicios que solicitar, cooperaciones que aportar, etcétera. Y la iglesia, por ejemplo, las notarías, los templos y las capillas, los lugares de adoración, los salones de catequesis, los muebles, pueden ser un espacio misericordioso. ¿O de qué manera lo han sido o lo son en tales espacios? Bueno, tal vez pueden ellos hablarnos de la misericordia. Lo más importante, sin embargo, es que tales espacios y lugares son habitados por personas. Y aquí la pregunta que nos haríamos, ¿qué podríamos compartir en las experiencias que hemos vivido en la iglesia o en la misma parroquia, en los grupos eclesiales? Por ejemplo, cuando hemos ido a la notaría, cuando hemos ido a buscar al párroco para hablar un poco, cuando al Padre le hemos solicitado ser escuchados en la confesión o en la coordinación de los grupos, en la catequesis, etcétera, etcétera. ¿En qué nos hemos sentido atendidos? ¿Qué aspectos de la atención recibida han quedado a desear? Nuestra lengua a la hora de hablar ha construido espacios de misericordia o tal vez los ha destruido. Podemos preguntarnos eso también. Así pues, yo los invito para que meditando la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos del 1 al 11, podamos leer este texto y podamos sacar una enseñanza también que venga a iluminar este tema de oasis eclesiales, como aquellos en los que se vive también la misericordia. Y una vez que nos hemos acercado a ver aspectos de nuestras estructuras sociales y eclesiales, yo los invito para que nos dejemos iluminar por la palabra de Dios, por las enseñanzas de la iglesia. El texto de la carta a los Filipenses nos da una pista para andar. Ante todo, nos detenemos en la expresión oasis de misericordia. Se trata de una expresión utilizada con frecuencia en muchos y diversos grupos. Por ejemplo, la tienen por nombre grupos católicos o iglesias cristianas protestantes, casas de oración, comunidades religiosas, coros, temas de retiro, etcétera. Pero la palabra oasis recuerda ese ámbito del desierto, de la soledad, bajo el intenso calor y los escasos recursos. También cuando hablamos de oasis puede hablarnos, por supuesto, del agua que alivia la sed del peregrino, del buscador, de quien va por la vida quizás sediento. Ya lo hemos escuchado en la Sagrada Escritura: bienaventurados los que tienen sed de justicia. Recuerdo igualmente al propio Jesús, que se dirige a los sedientos con un grito, y estas palabras bellísimas de nuestro Salvador: el que tenga sed, que venga a mí y beba el que cree en mí. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7.
De ese modo podemos entender que Jesús es el oasis para todo sediento, para quien tiene sed de lo mejor que hay en el ser humano. Por su parte, apagar la sed es descansar, es decir, es aliviar al menos un poco el deseo de aquello que hay de mejor en el ser humano. Por eso Jesús dice a la mujer samaritana, si ustedes lo recuerdan, el que tome de esta agua no volverá a tener sed. Y ella responde con una súplica, dame siempre de esa agua. Y sin embargo, hermanos, conviene recordar que clavado en la cruz y agonizante, Jesús mismo suplica, dame de beber. Jesús muere sediento. Parece que la sed es de lo más propiamente humano. Jesús mismo, incluso siendo él oasis, buscará a alguien que alivie su sed. De ese modo puede llamarnos a unirnos a él como agua y como oasis para él mismo, ciertamente en la persona de nuestros hermanos, aquellos que tienen sed de Dios, que tienen sed de Jesús. Pues Jesús es el agua viva, ya lo sabemos, y Él nos llama a aprender de Él diciendo, vengan a mí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso. Ya nos hemos encontrado en el tema precedente con este llamado por parte de Jesús a aprender de Él. Podemos insistir en ello con la urgencia de San Pablo. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. O también cuando nos invita a crecer hasta la estatura de Cristo. Aprender de Él consiste ciertamente, hermanos, en permanecer en comunión con Él. Por tanto, digámoslo de paso, se trata de vivir una espiritualidad de comunión. Al margen de esta comunión con Él, caemos fácilmente, hermanos, en la tentación del desencanto, del pesimismo. Y en este sentido viene muy bien recordar aquella expresión del Santo Padre, el Papa Francisco, cuando habla del pesimismo estéril, en el que podemos embarcarnos cada uno de nosotros. Una de las tentaciones, dice el Papa, más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Así lo dice el Papa. Bautizados, católicos, que siempre andan con esa cara de vinagre, que no tienen ilusión, que no tienen esperanza. Valdrá la pena leer todavía uno de sus textos de manera más amplia. Hagamos el esfuerzo de leerlo, de meditarlo con calma y con serenidad, y tal vez así nos dejaremos tocar por esa fuerza inspiradora. Pero hermanos, ¿todo esto a qué nos lleva? Nos tiene que ayudar a actuar, a no quedarnos así. Y ahí es donde tiene que aterrizar nuestra reflexión del día de hoy. ¿De qué manera o por qué caminos podríamos ser tú y yo oasis para nuestra familia y para nuestra propia sociedad? ¿De qué manera haremos de nuestros espacios eclesiales oasis de misericordia? O ser nosotros lugares, pudiéramos decir cántaros, personas cántaro que alivian a las personas sedientas de respeto, de amable atención, de cariño, de comprensión. Demos paso al siguiente momento de nuestra reflexión. Ahí tenemos un gran ejemplo, es la Virgen Santísima, María de Nazaret, la Madre de Jesús, la mujer que fue un oasis para Dios. De Jesús se dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. María, que fue la escogida por Dios, ha aceptado, ha acogido y ha recibido a la palabra con mayúscula. Y la ha acogido de tal manera y a tal punto que en ella la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros.
El grito, si ustedes recuerdan, el grito de alguna mujer dirigido un día a Jesús, quizás nos permita acercarnos en ese sentido de este oasis que fue María de Nazaret para la palabra de Dios. Dichosa la mujer que te dio a luz y cuyos pechos te amamantaron. Es como si dijera: dichosa mujer, qué bello, qué santo, qué dulce el hijo que nos has dado. ¿Cómo no será dichosa la mujer que ha acogido y recibido un hijo de tan lindo corazón? La mujer anónima lanza así el grito emocionada con un escalofrío de afección y nos muestra así la dicha de ser oasis para Dios. Pero notemos, hermanos, todavía la expresión inesperada con la cual el mismo Jesús reacciona ante semejante reconocimiento. ¿Qué dice Jesús? Todavía más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Todavía más dichosos, dice. Qué dicha entonces la nuestra, hermanos, si hacemos esto, si acogemos la palabra para ponerla en práctica. Qué alegría si acogiendo la palabra accedemos a convertirnos tú y yo en oasis del Señor. Así podemos interpretar el llamado que nos hacen los obispos de nuestro país cuando piden que todos nuestros espacios eclesiales sean oasis de misericordia. Diríamos que nuestro desafío es de tener parroquias, de tener institutos religiosos, grupos y movimientos eclesiales. Nosotros todos y nuestros espacios los convirtamos en oasis para el propio Señor Jesús en la persona de nuestros hermanos. Porque Él mismo lo dice, recordémoslo, lo que hicieron a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y también el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me envió. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. María, hermanos, acogió la palabra, y la palabra se hizo carne en sus oraciones llenas de unción. San Francisco de Asís llama a María casa de Dios, tabernáculo de Dios, templo de Dios, palacio de Dios. María Virgen, convertida en templo, Virgen hecha iglesia. Pues así, hermanos, el carácter de oasis llega más lejos, aún hasta convertirse en manantial. Los obispos y el Papa llaman a María y la invocan diciendo: manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Y al mismo tiempo que afirman la existencia de un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia, de manera que un misionero entregado experimente el gusto de ser manantial que desborda y que refresca a los demás. ¿No será este un llamado a dejarnos transformar tú y yo como María por el Espíritu de Dios ahí en casa, especialmente en estos momentos que estamos viviendo esta situación de salud urgente? ¿No estaremos llamados tú y yo a ser como María, a ser casa, a ser palacio, a ser morada para que el Señor, en la persona de nuestros hermanos, pueda entrar ahí y refrescar esa sed y saciar esa sed que tienen? ¿Qué propuestas concretas podemos hacernos al respecto en esta Cuaresma y en esta Semana Santa? ¿Qué proyectos, qué metas podríamos proponernos como grupo, como comunidad, como familia, para dejarnos convertir en ese oasis de misericordia? ¿Qué podríamos potenciar
de toda la riqueza humana que ya tenemos en nuestra comunidad. Luego de intentar responder a estas preguntas que nos interpelan, concluyamos con estos dos textos que pueden ser fuente de inspiración. El Papa Francisco dirigió un saludo a los jóvenes con motivo de la 38 Encuentro Ecuménico de la Comunidad de Taizé en Valencia, y el Papa les decía muy bellamente: ustedes quieren también que la misericordia se manifieste en todas sus formas, incluida su esfera social. El Papa los anima a continuar por este camino y a tener el coraje de la misericordia, el cual los va a guiar no solamente a recibir ustedes en sus vidas, sino también para estar cerca de las personas desamparadas. Ustedes saben que la Iglesia está aquí para toda la humanidad, y allí donde están los cristianos, todos tendrían que encontrar un oasis de misericordia. Esto es lo que se puede convertir nuestras comunidades. Y también el venerable y muy querido Papa Emérito Benedicto XVI afirmaba lo siguiente: realmente necesitamos en cierto modo islas en las que la fe en Dios y la sencillez del cristianismo estén vivas. Oasis, arcas de Noé en las que el hombre de hoy pueda refugiarse siempre de nuevo. Los ámbitos de la liturgia son ámbitos de refugio, pero también en las diferentes comunidades y movimientos, en las parroquias, en las celebraciones de los sacramentos, en las prácticas de piedad, en las peregrinaciones. Dice el Papa, la Iglesia intenta brindar defensas y desarrollar también refugios en los cuales, en contraposición a todo lo roto que nos rodea, se haga visible nuevamente la belleza del mundo y la posibilidad de vivir. Pues hermanos, ánimo, no estamos solos, el Señor camina con nosotros y en Él que encontramos ese oasis de agua viva que viene a refrescar nuestra sed y a saciarla. También nosotros podemos saciar la sed de los demás hermanos. Si nos acogemos a Cristo, si nos tomamos de Él, estoy seguro que también nosotros seremos oasis de misericordia para todos aquellos quienes van a nuestro encuentro. Pues que el Señor los bendiga, y en esta Semana Santa el Señor infunda en nuestros corazones ese deseo ardiente de acercarnos a Él, fuente de agua viva, en quien solamente podemos saciar nuestra sed, para nosotros poder también saciar a nuestros hermanos. Pues que el Señor los bendiga y los guarde hoy y siempre. Somos parte del pueblo que